Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Nosotros, las preguntas a las que se refiere el superintendente, algunas ya las han contestado y voy a elaborar muy rápidamente sobre ellas, que es cuál debería ser la visión nacional en relación al tema de la estabilidad financiera, que si es viable o no el tema de Basilea III y que si los bancos estamos preparados para las recomendaciones de Basilea III, que qué elementos podían propiciar lo que el doctor Conrado habló como aumentar el crédito a los sectores productivos. Y también qué aspectos se deben de tomar en cuenta para la política macroprudencial en Nicaragua, y eso tal vez lo voy a hablar desde el punto de vista bancario. Definitivamente la estabilidad financiera es imprescindible para el correcto funcionamiento de la economía y facilita un clima de confianza para todos los actores de la sociedad. Yo creo que lo podemos definir de diferentes maneras, como dijo el doctor Conrado, pero hablemos desde el punto de vista de qué es lo que podría causar inestabilidad financiera, de los riesgos, sobre todo los riesgos sistémicos que pueden causar inestabilidad financiera, de los cuales podemos identificar dos grandes riesgos, creo yo. Uno que es el riesgo cíclico y riesgos cíclicos y riesgos estructurales. El riesgo cíclico asociado con el ciclo económico creo que es el de mayor relevancia en el caso nuestro y está asociado generalmente, y esto, a pesar de que soy banquero, es importante reconocerlo, que ese riesgo cíclico está relacionado con auges de crédito. Es decir, cuando el crédito crece demasiado por encima del potencial de la economía, 2 de cada 3 veces resulta o en una crisis financiera o resulta en un deterioro económico importante. Entonces el tema, creo yo, es de cómo regulamos, no controlar, no necesariamente estoy hablando de controlar el crédito, estoy hablando de cómo regulamos la amplitud de los ciclos de crédito. Y porque también los especialistas estiman que la amplitud de los ciclos de crédito es hasta 5 o 6 veces mayor que la amplitud de los ciclos económicos. Entonces, ahora, hasta los banqueros más responsables dentro de un contexto de sistema financiero, muchas veces se ven llevados por esta ola del auge de crédito, ya sea por la competencia, porque tal vez los que son menos responsables están creciendo más rápidamente, entonces tratan y están creciendo más del potencial de la economía, entonces empieza una competencia grande entre los bancos a bajar tasas, a quitar clientes, y entonces los otros banqueros que tal vez no quieren crecer tanto se ven en alguna manera obligados para preservar su base de clientes a crecer un poco más rápido, y es difícil entonces controlar ese crecimiento en un contexto de sistema financiero. Entonces los bancos ahí tienen que tomar acciones en las cuales voy a entrar un poco. Luego, el otro tema es para esto las autoridades han diseñado una serie de políticas macroprudenciales, las que operan a través de las hojas del balance de los bancos, que generalmente son emitidas por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. También las que afectan la calidad del crédito, porque en estos auges de crédito se deteriora mucho la calidad del crédito, no necesariamente vista en los indicadores de crédito, sino en los términos y condiciones de los créditos que se están dando. Empiezan los bancos a prestar con menos colateral, o empiezan a prestar con menos cobertura de las hipotecas o de otros activos que están respaldando esos créditos, y esta facilitación del crédito conlleva a que en caso de que venga un sudden stop, un detenimiento del crédito, los bancos estén más expuestos a un riesgo y causen, por lo tanto, un detenimiento del crédito de manera importante. Entonces, esas son otras de las políticas macroprudenciales, son las que afectan los términos y condiciones de los créditos, que también en general son a través de la Superintendencia de Bancos, y aquellas que influencian la estructura de mercado, que ya esas tienen más relación tanto la Superintendencia como el Banco Central.
El doctor Conrado hablaba de la reducción de la pobreza. Nosotros sentimos que la estabilidad macroeconómica y la consolidación del crecimiento económico son ejes de ataque fundamentales para poder enfrentar los dos problemas más sentidos que tenemos en este país, que son la pobreza y el desempleo. Y en este sentido, yo quisiera también pedir una segunda disculpa, porque en esta mesa en donde estoy sentado hay 6 personas, hay 5 doctores y un enfermo que soy yo. Y adicionalmente a eso, pues a mí me toca hablar no desde la visión del banquero, sino desde la visión del usuario del crédito, del que demanda el crédito. Y en ese sentido, aunque nos tocó trabajar algunos años en el sistema bancario, sin embargo, nosotros desde el sector privado que representamos, desde las organizaciones que somos las que estamos buscando cómo acceder al crédito, lo que tenemos que señalar, y no voy a ser tan atrevido a hablar de Basilea, mucho menos después de cómo ha hecho su intervención el doctor Rivas, pero sí me quiero enfatizar o me quiero enfocar en lo que es cómo estamos viendo la situación financiera, la situación del crédito. Y en este sentido, nosotros sentimos que todavía hay poca profundidad y hay un limitado acceso al financiamiento, y que esta poca profundidad y este limitado acceso al financiamiento son obstáculos al desarrollo económico. Desde ese punto de vista, la evidencia histórica a nivel global muestra que los países que han logrado desarrollar y profundizar sus mercados de capitales han gozado de tasas de crecimiento más altas y de mayores niveles de ingreso per cápita en el largo plazo. Nosotros en esto obviamente tenemos que apostar por un crecimiento en el mercado de capitales que sea en un marco de transparencia y con la regulación adecuada. Sin embargo, cuando ya vemos al sistema financiero, que indistintamente que efectivamente es un sistema financiero sólido, sin embargo es un sistema financiero pequeño y concentrado. Ha habido de los años 80 para acá, 34 años, han habido 4 etapas del sistema bancario. La etapa de la banca estatal, la etapa de volvernos nuevamente banca privada, luego las 2 crisis que hemos tenido, la crisis del 2001 y el 2002, y luego la crisis del 2009 con el movimiento no pago, y lo que ha sido esta última etapa, que es esta de la concentración. Y desde ese punto de vista también tenemos un desarrollo de mercados de valores que es muy incipiente, y eso a su vez hace que la utilización de instrumentos alternativos financieros sea todavía acotada. Y aquí estamos hablando de instrumentos como los fideicomisos financieros, como las sociedades de garantías recíprocas, como los fondos inmobiliarios y, por supuesto, nuestro acceso al mercado internacional, que es limitado. Esta semana ha estado en los periódicos el tema de que no nos han mejorado en el Moody's, y que es un esfuerzo que venimos haciendo apenas a partir del año pasado desde el sector privado con el sector gobierno, con organismos multilaterales, porque obviamente lo que estamos buscando es cómo acceder a más crédito con tasas más bajas, y eso no lo vamos a lograr hasta que mejoremos también internacionalmente ese tipo de calificaciones. Cuando nosotros hablamos del grado de penetración en el mundo, el grado de penetración de los servicios financieros en relación pues al radio de crédito contra PIB, el de Nicaragua es 32%, el promedio mundial es 130%. Entonces, obviamente tenemos un tema ahí por recorrer, un desafío por recorrer. Hablamos de que la crisis en el periodo 2000-2001 trajo estos cambios al sistema e hizo un sistema concentrado, y que la bolsa de valores, como mencioné, pues todavía es 98% pública, 2% privada. Ahora, Luis hablaba de los problemas, y obviamente nosotros aquí hemos mencionado que tenemos problemas de titulación, tenemos problemas de registro de propiedad, tenemos el problema de la informalidad, que es un problema serio en el país. 65% de esta economía es informal, la recurrencia de las crisis, como mencioné, y que eso te afecta, y lo que es la pequeña escala de las unidades. Nosotros somos una economía de pequeña escala, las unidades nuestras siguen siendo muy pequeñas. Aquí 2.000 empresas representan el 90% de la contribución fiscal del país.
hay 24.000 empresas que te representan apenas el 8%. Entonces, estos son las limitantes que nosotros tenemos. Solo para dar una idea, cifras que tenemos hasta el año 2001, el 31% de los tenedores de tierra estaban en situación irregular en este país. Entonces, cuando nosotros enfrentamos esta diferente problemática, cuando nos encontramos, por supuesto, que esto lo que hace es que tengamos una falta de liquidez en las empresas, lo que vemos es que los créditos productivos se dirigen más hacia el sector personal, hacia el sector comercial. Y aquí Luis hablaba de cifras. La cifra de julio del 2014 a julio del 2013, lo que nos dicen es que el 60% de la cartera de este país va al sector comercial, va al sector personal y va al sector de tarjeta de crédito. El 40% va al sector agrícola, al sector ganadero, al sector industrial y al sector hipotecario. Y eso que hemos mejorado, porque el año pasado, a julio del 2013, era 64% la que iba a comercio, a personal y a tarjeta de crédito. Hoy es 60%, es decir, subimos a 40%, un poco más, en este tipo de cartera. Entonces, nosotros con esto lo que estamos es señalando de que hay un trabajo que hacer, hay que profundizar y efectivamente hay que ir hacia los microcréditos, hay que profundizar en este tema de la supervisión misma. Tengo que reconocer que después de la crisis que nos tocó vivir con el movimiento no pago, pues se trabajó desde el sector privado con el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno en una nueva ley de microfinancieras que hoy tiene una CONAMI funcionando y que está empezando a revertir el daño que nos causó. Igualmente creemos que la Superintendencia de Bancos tiene que ir hacia una visión, y aquí sin querer inmiscuirnos, pero dejando claro esta posición de que se debe mantener ese marco de supervisión prudencial, pero que se tiene que fomentar la expansión del crédito. Si, de nuevo, queremos reducir la pobreza, si queremos generar empleo, tenemos que ir en esa dirección de buscar cómo tener políticas que equilibren la expansión de crédito, porque al final de nada nos va a servir que seamos en este sentido el sistema más estable sin que veamos las respuestas a los problemas más sentidos. Y desde ese punto de vista solo quiero dejar al finalizar las tareas pendientes que tenemos. Nosotros definitivamente sentimos que se tiene que hacer un esfuerzo en corregir los derechos de propiedad, el fomento de la cultura de pago, y este es un tema para nosotros fundamental. Las deudas asumidas deben ser honradas. Junto con la mejora en el acceso a la información, se requiere la promoción de innovaciones que ayuden a reducir las limitaciones de la falta de colateral y la pequeña escala. Aquí tenemos que hablar de préstamos grupales, de nuevo, de fondos de garantía, la utilización de fideicomisos financieros como alternativa al sistema bancario tradicional, la coordinación de la Bolsa de Valores de Nicaragua con bolsas de valores de la región y la mayor difusión del sistema de garantías recíprocas. Quiero terminar diciendo, y sin meterme realmente, no soy especialista en el tema, pero algo que hemos venido discutiendo con el gobierno, y es que en el tema de Basilea, yo creo que uno tiene que saber de cómo ir a la dirección adecuada. Nosotros no podemos pretender imponer sistemas del primer mundo y ser los primeros cuando somos todavía países de tercer mundo. Y tenemos que ir a la velocidad que nos lleve en esa gradualidad. No queremos graduarnos donde esa graduación, y no se me entienda mal, no es que estamos diciendo que no tenemos que ir hacia allá, tenemos que ir hacia allá, pero lo tenemos que saber hacer en su momento oportuno. Y en ese sentido, Basilea, aunque va a fortalecer por un lado al sistema, no necesariamente va a responder a las nuevas situaciones que va a provocar ese cambio. Y ahí lo quiero dejar con lo siguiente: ¿quién va a garantizar que vamos a tener, una vez que se implemente Basilea III, como se está planteando, la falta de crédito a las pymes? Y esto es un tema que se tiene que ver. ¿De dónde va a salir el crédito a esas miles de empresas que nosotros tenemos?
la acentuación que esto puede provocar en la deuda soberana, lo que puede significar de mayores costos para los bancos y eso cómo se va a traducir en mayores costos financieros para los créditos que nosotros estamos accesando hoy. Así es que son retos que están ahí y eso es lo que nosotros queremos dejar en claro. Por supuesto se necesita mantener esta estabilidad financiera, pero tenemos que ver también hacia ese otro sector que es el que va a asegurar que este país siga dando respuesta a esa reducción de pobreza y generación de empleo. Gracias. Estimados televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Si quieren saber mucho más de lo que hace COSEP, visiten la página web que ven en pantalla, www.cosep.org.ni. Gracias, nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz noche y una feliz tarde. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó Nicaragua Empresaria.